Como ya saben, porque desde hace unos meses así, cada lunes vienen los ponentes que el martes participan en esas charlas del arroyo en la tetería Esencias de Granada. Hoy recibimos a Juan Francisco Ballesteros, él es terapeuta biológico y su charla de mañana es Enfoque holístico de la enfermedad. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Encantado. Enfoque holístico de la enfermedad. Y lo primero que se preguntarán muchas personas que están en casa, que a lo mejor están un poco más despegadas de todo esto, ¿qué es el enfoque holístico de la enfermedad? La palabra enfermedad de todas formas no entraría dentro de nuestra dinámica o dentro de nuestra filosofía, ¿no? Porque la enfermedad es la definición que se le da a un organismo que se intenta defender de algún problema que tiene. Entonces, actualmente la medicina trata las enfermedades con medicamentos antisintomáticos, etc. Entonces, el enfoque holístico de ese tipo de problemas sería intentar encontrar las causas, cuáles son los motivos por los que esa persona está padeciendo esos síntomas. Un organismo es un sistema muy complejo, vivo. Imaginamos que el ser humano tiene una media de 250 billones de células, que cada célula tiene entre 30 y 60.000 reacciones por segundo y que están conectadas todas las células. Todas saben lo que están haciendo cada una de ellas, ¿no? Entonces, sería muy presuntuoso intentar entender o intentar cambiar esa dinámica. Entonces, cuando ese organismo pierde el equilibrio, pierde su equilibrio biológico, se defiende del problema que le está causando ese desequilibrio y muestra un síntoma. Ese síntoma es lo que se llama enfermedad. La idea sería buscar por qué ese organismo o qué es lo que ha causado ese desequilibrio. Hemos tenido a veces a personas hablando en el programa sobre el origen emocional de las enfermedades. Van más allá, ¿no?, con tus terapias, no solamente el origen emocional. No, dentro de la técnica que estamos trabajando se engloba todo. La palabra holístico significa holos y implica que todo tiene que ver con todo de una forma dinámica. Entonces no hay ningún problema de salud que esté separado de la parte física, la parte estructural, o de la parte química, que se llama la parte metabólica, o de la parte emocional o el ánimo orgánico de esa persona, ¿no?, que también se puede llamar así. Llevas muchísimos años formándote, además en países, por ejemplo, como Cuba, México. En este tiempo supongo que habrás visto procesos de curación, ¿no? No sé si se le llama curación, porque como tampoco se le llama enfermedad, pero supongo que sí, de equilibrio, ¿no? De casos bastante llamativos. ¿Podrías contarnos alguno? Bueno, un caso llamativo fue en la Facultad de La Habana, en Calixto García, donde estuve trabajando, daba clase de medicina biológica, y trabajamos en equipo e intentamos hacer un estudio sobre el asma. En Cuba hay muchísimo asmático, hay un 32% de la población padece asma. Entonces hicimos un grupo de niños y dividimos un grupo de 100 niños lo dividimos en 5 grupos e intentamos hacer un estudio individualizado, pero antes de empezar a estudiar de forma individual, quitamos de su dieta la proteína liposoluble básica, que es la leche. Al quitar la leche, todos los niños dejaron de tener ataques de asma semanal, que era más o menos lo que estaba ocurriendo. Entonces determinamos que una de las causas del asma es una dificultad en la digestión de proteínas liposolubles y que el hígado, cuando recibe algún tipo de proteína liposoluble, la intenta eliminar por el sistema respiratorio. Entonces, eso es una de las causas que genera un terreno asmático. Yo que he tenido me parece sorprendente, pero yo que he tenido la ocasión hoy, ¿no?, de estar mirando el blog, la página web, me ha llamado, por ejemplo, muchísimo la atención un artículo que leía sobre los hongos, ¿no?, como un truco, los hongos de los pies y las manos, cómo curarlos, cómo en un momento dado hacerlo desaparecer, y decía, y vigílese el sistema digestivo, ¿no? Sí. Y decía, ¿cómo puede tener relación? Está todo relacionado. Sí, de fisiológicos, o sea, la Candida albicans, que es muy famosa, todo el mundo habla de la candidiasis, etcétera. La Candida albicans es una levadura sana, tiene que estar en el intestino, es un microorganismo que es aprófito, significa vive de sustancias en descomposición, sustancias muertas. Entonces, esas sustancias muertas, esa levadura la va a degradar y la va a descomponer en sustancias no tóxicas para nosotros y eliminables, ¿no? Entonces, la Cándida, en forma sana, tiene unas 200 formas diferentes de vida dentro de nosotros, de forma fisiológica. De forma patológica, pues, es incalculable. Entonces, en esas formas de vida, en esas mutaciones que puede hacer, hay formas que son aeróbicas, anaeróbicas,
y bueno, pueden invadir, y a través de la linfa, sangre, etcétera, pueden invadir diferentes tejidos y alojarse en nuestros pies, en nuestras uñas, en nuestra piel. En partes visibles, luego tenemos en otros tejidos que no son visibles, que también pueden dar sus problemas, ¿no? Francisco, ¿cómo tratáis a los pacientes? Una persona llega con un desequilibrio, déjame que lo diga, una enfermedad, Sí. porque como lo conocemos todos ya como una enfermedad. ¿Cómo es ese proceso desde que llega a la consulta? Nosotros no somos médicos, somos parasanitarios, pero trabajamos con médicos y eso es muy importante de entender. Los médicos trabajan las enfermedades, nosotros trabajamos este tipo de desequilibrios, ¿no? O vamos a llamar esta parte más bioenergética, vamos a llamarla así. Entonces, llega un paciente y viene diagnosticado por un médico. Un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide, y él quiere ser tratado con nosotros. Lo que hacemos son diferentes tipos de estudios, hacemos una anamnesis, un interrogatorio inicial, donde le preguntamos un historial casi completo de su vida y de sus padres y abuelos, más o menos para saber en qué terreno nos estamos moviendo. Seguidamente nos interesa mucho, por ejemplo, en el caso de una artritis, nos interesaría mucho cómo ha sido su digestión en su infancia y en su adolescencia, y si ha padecido de anginas, por si ha tenido estreptococos, estafilococos, que son bacterias con un potencial reumático importante. Y en definitiva hacemos un historial bastante detallado. Hacemos un estudio constitucional del iris, miramos en el ojo qué constitución trae, y si nos es necesario mandamos a hacer un estudio morfológico de la sangre para comprender un poquito el metabolismo en que se está manejando ese paciente. Y a partir de ahí hacemos un testaje a través de respuestas musculares y estímulos y provocaciones que vamos dándole al cuerpo. Tenemos respuestas directas sobre los testajes que estemos haciendo y podemos definir más o menos cuáles son las causas que ha llevado al paciente a tener ese tipo de problemas. Si podemos y si el médico lo acepta, estamos en contacto con él, y si no, bueno, pues el paciente va llevando las dos líneas, más o menos hasta que se va recuperando. El resultado es bastante bueno. ¿Cómo se hacen estos tratamientos? ¿A través de la alimentación o...? La alimentación es básica. La alimentación hoy en día es uno de los grandes compromisos que tenemos. Ya no comemos sentados a la mesa con nuestros hijos, comemos con prisa, comemos de pie, no cuidamos qué es lo que estamos comiendo. Vamos al supermercado, compramos las cajas, las latas, no leemos los ingredientes. Si leemos los ingredientes nos asustaríamos. En un artículo del País del año 2011, después de las dioxinas que comieron los pollos en Alemania, etc., salió un artículo en El País de que comemos unas 33.000 toxinas que no están controladas por salud pública, ni por nadie. Es la industria quien realmente está manejando nuestra alimentación. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante liberar al paciente o indicarle o informarle de qué alimentos son los que no puede utilizar, cuáles son los más óptimos, en qué forma tiene que mezclar su alimentación, y luego eso va acompañado de productos naturales para ayudarles a eliminar o apoyarlo de alguna forma en su alimentación y en su biología. Holístico comprende todo, ¿no? Es como el todo, no las partes, pero trata cada parte, evidentemente. ¿Y el origen emocional también es algo que tratéis? Sí, la emoción está implicada en todas las cosas. O sea, nosotros, si llevamos un susto, tenemos un cambio metabólico instantáneo y tenemos un cambio hasta postural. Realmente, si yo viviese con miedo, mi postura no sería la que tengo, sería más encorvado, mi cabeza estaría un poquito flexionada, que significa que todo se imbrica con todo, ¿no? Hay personas que padecen mucha tensión emocional y llega un momento en que todos los procesos metabólicos, endocrinos que se han adaptado a ese proceso emocional que vive, pues se quedan crónicos, y a partir de ahí aparecen otras enfermedades, otros problemas. Tu experiencia personal es de haber estado muy en contacto con los médicos, ¿no? Muy pequeñito te diagnostican un reuma, ¿fue? Sí, tuve reuma por un estreptococo piogenes. En amígdalas me operaron 3 veces de las amígdalas y estuve tratándome desde los 4 años hasta los 16. Ya con 14 años me empezó a caer el pelo y todo eso, que eso ya me acompaña desde mi infancia, de mi adolescencia. Y seguidamente, cuando terminé, que se suponía que estaba curado, con 25 años me dio artritis reumatoide. Y entonces no me traté, simplemente dejé de comer leche, trigo y azúcar. Y hasta hoy, mis manos no las podía mover con 25 años y están perfectas. Supongo que también habrá enfermedades en las que, a lo mejor en ese caso puedes hacer la prueba, pero habrá otras enfermedades en las que la persona no puede dejar de medicarse. ¿O intentáis que vayan medicándose cada vez menos? No, procuramos estar en contacto con su médico, claro que sí.
Y además nosotros trabajamos con médicos. Hay pacientes que tengo que enviarlos a nuestros cardiólogos, neurólogos, psicólogos. O sea, trabajamos en cooperación y cuando pensamos que el paciente puede dejar su medicación alopática, entonces le pedimos al médico, de forma directa o a través del paciente, que busquen una forma de ir regularizando esos medicamentos y a ver si es posible dejarlos, que sería lo ideal. Nuestra meta es, no hay que medicarse, solamente ni con cosas naturales ni con cosas alopáticas, y simplemente con nuestra alimentación y una forma de vida sana tenemos que poder mantenernos bien y felices, ¿no? Mañana las personas que vayan a la Tetería de Esencias de Granada, ¿qué se van a llevar de allí? ¿Qué es lo que quieres transmitirles? ¿Qué te gustaría? La idea es la que tenemos en nuestra clínica, en nuestro centro. La salud está en nuestras manos, no está en manos del médico. El médico nos ayuda a no morir, a tener una salud más o menos llevadera, pero la salud realmente la tenemos en casa. Ahí es donde realmente nos ponemos enfermos o no. Entonces la idea es aportar una información en la que el asistente a la conferencia de mañana pueda comprender qué cosas podemos evitar o qué cosas podemos incluir en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, para mantener nuestra salud lo mejor posible. Pues muchísimas gracias por venir, por darnos esa visión también sobre los desequilibrios de nuestro cuerpo, porque yo creo que al que más o al que menos le duele algo, le molesta algo, ¿no? A veces más frecuente. Un dato que me gustaría resaltar, hace 20 años la edad media de mis pacientes eran 53 años, ahora es 25. Preocupante, ¿no? Muy preocupante. Hace 20 años, son estadísticas que he sacado, sí. ¿no? Hace 20 años yo veía una media de unas 7 mujeres por infertilidad, veo unas 2, 3 por semana. Son datos que son cosas para pensar. También a lo mejor hay que pensar que hay más personas concienciadas con que este tipo de terapia funciona, ¿no? Bueno, vienen ya tratándose y con fertilidad in vitro y todo, después de haber hecho sesiones. Es para pensar solamente que realmente que nos cuidemos, ¿no? Que cuando nos sentemos a la mesa a comer, sepamos que lo que va a entrar en nuestro cuerpo es lo que vamos a hacer nosotros, y cuando vayamos al mercado, que no pensemos en que tengo que salir corriendo, sino qué es lo que voy a comprar para comerme al día siguiente en la casa. Pues con esa reflexión, muchísimas gracias. Nada, mucho gusto.